3.3 Regla de 3 simple directa en conversión de unidades. En el problema nos dice existe relación de proporcionalidad directa en la conversión de medidas. Aplica la regla de 3 simple directa para encontrar el valor desconocido en cada caso. Tenemos 3 casos, entonces vamos a encontrar el valor desconocido. Cabe mencionar que aquí nosotros tenemos dos opciones para poder resolver esta situación. Podemos aplicar la regla de 3 simple por medio de proporción, o también lo podemos plantear ya de un solo como razón. Cualquiera de los dos métodos va a ser válido, y al final, si hacemos los planteamientos en el mismo orden y de forma correcta las operaciones algebraicas, vamos a obtener la misma respuesta por los dos caminos o métodos. Como tenemos el símbolo de la calculadora en el problema, eso nos indica que vamos a poder utilizar en esta clase la calculadora para realizar los cálculos. En el literal A tenemos un problema sobre el peso, es un peso aproximado y la correspondencia está entre libras y gramos. Entonces hay que hacer conversiones de libras a gramos. Aquí sabemos que una libra equivale a 457 gramos y queremos saber cuántos gramos van a corresponder a 4 libras. Entonces, si formamos una proporción, podemos formar una proporción de orden libras, gramos. Entonces vamos a tener una libra es a 454 gramos, como 4 libras es a la variable d. Entonces de aquí aplicamos la propiedad fundamental de la proporcionalidad directa, que consiste en multiplicar extremos por extremos y medios por medios, y vamos a obtener lo siguiente: 1 por d, que sería estos extremos, es igual a la multiplicación de los términos medios, que sería 454 por 4. Entonces 1 por d al final nos da como resultado d. Vamos a multiplicar con la calculadora 454 por 4 y eso nos da un resultado de 1816. Entonces aquí ya hemos encontrado el valor desconocido, el valor de d, y diríamos que las 4 libras equivalen aproximadamente a 1816 gramos. El otro método para resolverlo sería plantear ya de un solo las razones. Aquí el orden es indiferente. Por ejemplo, podemos plantear de libras a gramos, así como lo habíamos hecho acá, o también podemos plantear de gramos a libra. En este caso vamos a plantearlo de gramos a libra. Es decir, vamos a ir relacionando por columna. En la primera columna, como dijimos que íbamos a ir de gramos a libra, entonces vamos a tener 454 sobre 1, y eso va a ser igual siempre gramos a libra de sobre 4. De aquí nosotros hacemos la multiplicación cruzada para poder despejar, y vamos a ver que vamos a obtener el mismo resultado. Entonces aquí multiplicaríamos cruzado, sería 1 por d y 4 por 454. Entonces vamos a obtener 454 por 4, y esto es igual a 1 por d. 1 por d sería d. Entonces al final nos queda este mismo paso, es el que tenemos acá. Si ustedes pueden observar, es el mismo paso el que tenemos. Entonces al final ya sabemos el resultado, que 1816 será igual a d. Entonces, como ven, dos métodos o dos formas distintas, y nos permite obtener la misma respuesta. Aquí estamos utilizando la estructura en sí de la regla de 3 simple, y aquí estamos utilizando la estructura de la propiedad fundamental de la proporcionalidad directa. Entonces cualquiera de los dos métodos es válido. A partir de acá yo solamente voy a aplicar un método. En el literal B tenemos que trabajar la capacidad, que es aproximadamente. Cuando hablamos de capacidad, hablamos del espacio que ocupa un determinado líquido. Por eso es que tenemos las unidades de galones y litros. Y a veces en los problemas es importante o necesario convertir de galones a litros o de litros a galones, porque nos dan la información en dos unidades, y para trabajar tenemos que tener todo en la misma unidad. Pero bien, volviendo al problema, entonces en este caso yo lo voy a resolver por la estructura de la regla de 3 simple, que sería como este segundo método que tenemos acá,
y en este caso yo voy a partir de litros a galones. Puedo hacerlo de galones a litros, no hay ningún problema. Eso sí, este orden hay que seguirlo a ambos lados de la ecuación o de la regla de 3 simple. Entonces, litros en la primera columna, litros vale la variable b sobre galones, que es 1. Luego esto va a ser igual a litros. En la segunda columna tenemos 7.58 y galones 2. Entonces, como ven, litros y litros, galones y galones. Eso es el cuidado que uno debe tener cuando trabaja de esta forma. Entonces, de aquí hacemos una multiplicación cruzada y vamos a tener 2 por b es igual a 7.58 por 1. Vamos a resolver las multiplicaciones. 2 por b sería 2b. Solamente colocamos el número junto a la variable, dado que la variable tiene coeficiente numérico 1. Y al multiplicar 758 por 1 7.58 por 1 nos va a dar el mismo resultado, 7.58. Ahora, para despejar b, tenemos que pasar a dividir este 2 que aquí está multiplicando. Recordemos, pasamos al otro lado los números a hacer la operación inversa o contraria. Aquí multiplica, entonces en el siguiente paso para despejar pasamos a dividir. Ahora sí, vamos con el uso de la calculadora y tenemos que dividir 758 entre 2. Esto nos da una fracción más simple, pero si lo pasamos a decimales nos da como resultado que b es igual a 3.79. Entonces podríamos decir que un galón equivale aproximadamente a 3.79 litros en base al contexto del problema. Ahora vamos al literal C, que es el último ejercicio que tenemos, y en este caso voy a utilizar la estructura de la propiedad fundamental de las proporciones, es decir, este método, el primer método del ejercicio A. Entonces vamos a relacionar en orden litros con centímetros. Entonces vamos a decir que A es a 1000, como 2 es a 2000. Entonces, si se fijan, primero tenemos litros y luego tenemos centímetros cúbicos. De aquí aplicamos la propiedad fundamental, que ya la conocemos mucho: multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Entonces vamos a tener la multiplicación: A por 200 es igual a 100 por 2. Entonces A por 200 a nosotros nos va a quedar como resultado 200A, es 2000. Aquí 2000 y aquí es 1000. Me estaba faltando un 0. Entonces ahora sí, 2000A es igual a 1000 por 2, nos va a dar 2000. Ahora pasamos a dividir este 2000 que está multiplicando con A al otro lado de la ecuación y nos queda el 2000 que ya tenemos en la derecha sobre el 2000 que estamos moviendo o pasando o transponiendo. 2000 entre 2000 nos da 1. Como es el mismo número dividido entre el mismo número, el resultado es 1. Es decir, de que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos aproximadamente. Entonces, como aquí vemos, la proporcionalidad directa, la regla de 3 simple, se puede aplicar cuando queremos convertir de una cantidad, de una unidad a otra. Veamos el comprende. El comprende nos dice: en situaciones de conversión de unidades se puede aplicar regla de 3 simple directa, tanto el mismo sistema métrico como en diferentes sistemas de medida. Es decir, podemos utilizarlo tanto en el sistema internacional con el sistema internacional o variando sistemas de medida. Simplemente hay que conocer la regla de conversión. Aquí está el trabajo para ustedes en el lapicito. Yo en este caso les recomiendo que para el número 1 trabajen el literal A, el literal B